Hola, vamos a continuar con las clases de repaso. Hoy tengo algunas preguntas que me acercaron. Hay una pregunta acerca de distinguir el principio de placer y el principio de constancia. Y otra que tiene que ver con tratar de explicar el proceso secundario y la inhibición. Bueno, vamos a empezar con estos principios. Freud los describe en el proyecto de psicología para neurólogos y en muchos otros lugares los vuelve a citar. Vamos a empezar con el principio de inercia. El principio de inercia describe el funcionamiento de la energía en el aparato psíquico, pensado en principio como un aparato muy rudimentario, cuyo modelo podría ser una neurona. Entonces, este aparato psíquico, que consiste de una neurona, tendría una misión única, que es descargar todos los incrementos de energía. Entonces, cada vez que recibe un incremento de energía, este incremento de energía, podemos pensar esto, ¿no? Se percibe como una amenaza, porque este aparato funciona con un nivel muy bajo, cercano a un cero, podemos pensar. Entonces, cuando hay un incremento de energía, lo que debe hacerse es aliviar ese incremento de energía. Entonces, todo ingreso, todo estímulo es descargado a través de una respuesta, que puede ser una respuesta a través del aparato motor, o sea, de la musculatura. Entonces, una acción muscular permite la descarga del estímulo. Para tomar como ejemplo, podría ser el arco reflejo. Entonces, ingresa el estímulo a la neurona y se descarga completamente. O sea que el estímulo inicial, que cargaba una cierta cantidad de energía, queda totalmente cancelado a través de esta acción muscular. Eso es lo que se llama principio de inercia. El principio de inercia neuronal o el principio de inercia del aparato psíquico, lo que dice lo que nos hace pensar esta palabra inercia, ¿cuál es? Que si en el estado de reposo hay un cero de energía, cualquier perturbación de este estado va a ser eliminada. ¿Por qué? Porque lo que rige es la inercia. Recuerden que en el momento en que Freud elabora su teoría, está tomando prestados un montón de elementos de otras teorías. Cuando me refiero a otras teorías, me refiero a otros campos, como el de la física. La inercia, ustedes saben, es un concepto que viene tomado prestado de la física. Y establece que un cuerpo va a tender a permanecer en el estado en el que estaba. ¿Sí? Entonces, un cuerpo en reposo va a tender a permanecer en reposo. Por eso, cuando frena un colectivo de golpe, nosotros nos caemos. ¿Por qué? Porque en lugar de frenar con el colectivo, nosotros seguimos con la misma velocidad que teníamos. Esto es lo que está describiendo Freud acá. Que si este aparato psíquico estaba en un cero, cualquier perturbación va a buscar descargarse. ¿Para qué? Para permanecer en el estado anterior, que era un cero. Principio de inercia. Ahora bien, este aparato psíquico es muy rudimentario. ¿Qué sucede? Freud va a decir, bueno, los apremios de la vida requieren de ciertas acciones específicas. O sea, que se requiere de un aparato psíquico más sofisticado para poder lidiar con estos problemas que trae la vida. Entonces, un aparato psíquico tan sencillo, tan simple como el de una neurona, no alcanza. Necesitamos más neuronas. Podemos pensarlo para zafar un poco de la idea biológica, necesitamos más elementos. Entonces, como este aparato psíquico es más complejo, necesita más elementos, necesita sostener y mantener toda esta cohesión. Entonces, ¿qué es lo que necesita para funcionar? Necesita más energía. ¿Qué significa esto? Que si necesita más energía, no puede darse el lujo de desagotar completamente todo ingreso de energía, sino que va a tender a mantenerse estable, sí, pero no en un cero absoluto, no en un estado de reposo absoluto como el que rige en el principio de inercia. Se va a mantener en un estado bajo de energía, una especie de cero pero relativo,
Y este principio que busca mantener el equilibrio, manteniendo el nivel más bajo posible, pero sin llegar al cero, es el principio de constancia, que, como se observa, es heredero del principio de inercia. Es como un principio de inercia, pero funcionando a un nivel de energía más elevado. ¿Por qué más elevado? Porque el aparato psíquico necesita más energía. ¿Por qué? Porque es un aparato psíquico más complejo. Como es un aparato más complejo, funciona con niveles de energía más elevados. Esto tiene otra explicación simultánea. Esto de que necesita más energía. Es la idea de cómo hacer para evitar las descargas instantáneas de todo lo que acude e irrumpe en el aparato psíquico. La única forma de lidiar con esas irrupciones de energía es ofrecerles una energía de igual valor o de mayor magnitud. Imaginen una cinchada. Entonces, si yo no tengo fuerza, el equipo contrario me arrastra. Yo tengo que ofrecer una fuerza opuesta y de igual magnitud. Si es de igual magnitud, ¿qué significa? Que la soga va a quedar como trabada en el medio. Si tiene más fuerza, lo arrastro para mí. Bueno, ustedes imaginen que en esta cinchada entre lo que irrumpe en el aparato psíquico ofrece una fuerza de igual magnitud y de sentido contrario para mantener el estímulo hasta que sea posible descargarlo adecuadamente. ¿Por qué hago esta introducción de adecuadamente? Porque es lo que nos explica Freud. Recuerden, la premio de la vida necesita acciones específicas. No es patalear, no. Es hacer todo un recorrido de acciones, un recorrido de pensamientos. Y para poder pensar y actuar adecuadamente, tengo que postergar la descarga. Y la única forma de postergar la descarga es inhibirla. Ahí estoy respondiendo de paso la otra cuestión que llegó. Entonces yo, para poder inhibir una descarga automática, necesariamente tengo que tener la suficiente energía como para impedir que esta fuerza irrumpa y arrase. Porque recuerden, si esto sucediera, si la fuerza que ingresa arrasa, no hay más aparato psíquico. El principio de constancia, entonces, garantiza este funcionamiento. Garantiza que existe un sistema que tiene energía, la energía es suficiente como para bancar a los que quieren entrar. Bueno, se me ocurren más ejemplos, pero ustedes pueden pensarlo ustedes mismos. Son ideas muy sencillas en verdad. Puede llegar a sonar un poco complejo, pero piensen todo en función de fuerzas. Porque está pensado en función de fuerzas, porque tiene mucho de la física que circulaba por aquel entonces. Entonces, vuelvo sobre este punto. Una fuerza quiere ingresar, pero si yo la descargo automáticamente, corre riesgo mi vida. Entonces yo quiero sobrevivir, las cosas las tengo que hacer en el momento oportuno. ¿Qué significa esto? Que a veces el momento oportuno no es ahora, es dentro de un rato. O sea, tengo el estímulo que me pide que lo satisfaga, no lo puedo cancelar instantáneamente porque eso podría poner en riesgo mi vida, entonces yo tengo que esperar el momento oportuno. Este comportamiento es de un psiquismo más evolucionado. Para funcionar necesita tener más energía. ¿Para qué? Para poder aplacar y sostener y aguantar todo el tiempo que sea necesario este estímulo que exige su resolución, pero mientras tanto yo voy teniendo idea de lo que va aconteciendo en la realidad y tengo que juzgar cuál es el momento oportuno para la descarga. La descarga es imperiosa, no se puede postergar indefinidamente. La descarga va a acontecer, pero idealmente se busca el momento oportuno. Esto lo garantiza el principio de constancia. Entonces ya tenemos dos principios, de inercia y de constancia. Los dos tienen están muy ligados a cantidades de energía. Ahora bien, recuerden, ya estamos en un psiquismo más evolucionado. Del factor cuantitativo, que es el que yo estaba mencionando recién, que tiene que ver con cantidades,
pasamos ahora a un factor cualitativo. ¿Qué significa esto? Que hay procesos dentro del aparato psíquico que van a permitir percibir los incrementos de energía como displacer y los decrementos de energía como placer. Fíjense, esto sigue análogamente lo que les estaba contando recién. Si lo que se busca es aliviar la carga, el alivio es el placer y el cargarse de energía es displacentero. Entonces, todo incremento de la tensión psíquica va a ser percibido como displacer. Todo decremento de la tensión psíquica va a ser percibido como placer. Pero ya hay un paso de lo que es cantidades a calidades o cualidades. Cualidad displacentera, cualidad placentera. Y lo que nos va a decir Freud es que este aparato psíquico, este psiquismo primitivo, se va a regir por este principio, el principio del placer, que busca alejar de sí todo lo que genere displacer y va a adherirse tenazmente a toda fuente de placer. No va a renunciar al placer fácilmente y va a huir del displacer. Este modo de funcionamiento, de vuelta, voy a retomar un poco los pasos. Este modo de funcionamiento es posible en el ser humano en un determinado momento. Si un bebé recibe los cuidados necesarios de parte de su madre, puede realizar una vida basada en el principio del placer sin riesgos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si este modo de funcionamiento rigiera todas las actividades del aparato psíquico más allá de la lactancia, de vuelta, estamos en riesgo de perder la vida. ¿Por qué? Porque recuerden, la satisfacción, o sea, la descarga de estos estímulos, requiere a veces de un momento oportuno, porque corre riesgo la vida. Entonces requieren de que ponga una demora. Y la demora es algo que va en contra del principio del placer, porque el principio del placer dice yo quiero todo y lo quiero ya. Y le pongo estas palabras para que de paso vayan escuchando quién habla cuando alguien exige todo y lo exige ya. ¿Y quién puede exigir eso? Alguien que se siente omnipotente, como podría sentirlo un bebé, que cuando tiene hambre le aparece la leche en la boca, la traga y la digiere. Bien, entonces, un modo de funcionamiento de un organismo que está basado solamente en el principio del placer es irrealizable, salvo en esa condición humana que es la de ser cuidado por nuestras madres, donde se garantiza la supervivencia y se garantiza que este principio tenga un recorrido más largo. Debe ser abandonado, que en verdad Freud hace esta aclaración, nunca se cede al principio del placer, nunca se sustituye el principio del placer, sino que el principio de realidad, que es el principio del que les estoy hablando ahora, no lo sustituye, sino que ofrece mejores posibilidades para realizar el principio del placer. O sea, si el principio de realidad procura el momento oportuno para la descarga, el principio de realidad es subsidiario del principio del placer. No es que busque el displacer, sino que dice, aún no, este es el momento oportuno, o de esta forma. De vuelta, un psiquismo que funciona de esta manera necesita necesariamente cantidades de energía para poderle hacer frente a las exigencias, aguantarlas hasta que sea oportuno, por un lado, llevar a cabo procesos que tienen que ver con el pensar y el actuar, y todo eso consume energía. Si estuviéramos en el primer modelo del que les hablaba, que es una sola neurona que busca solamente la descarga a cero, esto sería imposible. Entonces, este aparato psíquico, en lugar de estar en cero, está en equilibrio. El cero es una posición equilibrada.
Esto es un equilibrio donde no es un cero, sino que pasa a ser un cero relativo. El funcionamiento de la pura descarga, donde lo que ingresa se busca descargar inmediatamente, lo podemos asociar como un modo primario, un modo de funcionamiento primario del psiquismo. Y uso esta palabra para que inmediatamente les evoque proceso primario, donde la energía circula libremente y busca la descarga inmediata. Esto es lo primero que aparece, es un modo inicial de funcionamiento del psiquismo y nunca desaparece. No hay evolución en ese sentido. Lo que hay es una nueva forma, un nuevo modo de funcionamiento que se adosa como una capa al anterior. Nunca deja la posición anterior. Es decir, ese modo infantil de funcionamiento psíquico perdura en todos nosotros, no es sustituido, pero permanece detrás del proceso secundario. El proceso secundario es el que tiene que ver con todo lo que les venía hablando recién, con procesos donde ya la energía no circula libremente y se descarga inmediatamente, sino que la energía queda más fijada. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que pueden llevarse a cabo las acciones específicas que requieren los apremios de la vida. Yo no puedo simplemente tener ganas de comer y alucinar para satisfacer el hambre. No, eso puede durar un momento. Digo, la idea de sacarme de encima la idea del apremio del hambre, pero evidentemente hasta que yo no coma, el hambre va a seguir insistiendo. Para aliviar el hambre yo necesito llevar a cabo una acción específica, porque tampoco puedo librarme del dolor del hambre llorando. Ni llorando ni pataleando calmo el hambre. Podría agotarme, podría cansarme, pero el hambre va a seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque necesito llevar a cabo una acción específica que es ir al kiosco a comprar un alfajor. Todo eso es un proceso muy evolucionado que requiere de un aparato psíquico más evolucionado que sea capaz de inhibir al hambre mientras tanto y llevar a cabo los procesos que tienen que ver con la acción y el pensamiento que me permiten acercar ese objeto, que es el objeto que necesito para aliviar esa necesidad. Y una vez que lo tengo enfrente, puedo discernir que ese objeto es real y puedo de ahí en más realizar la acción que me permite cancelar el estímulo. Y ahí sí hay placer. Y ahí sí el principio del placer siempre termina ganando. Abro un paréntesis, pero solamente un paréntesis. Freud luego, ustedes saben, escribió un artículo años después que se llama Más allá del principio del placer, porque descubrió que el principio del placer no es el que rige todos los actos, sino que hay algo que está más allá y que no tiene nada que ver con el placer y sin embargo tiene una potencia eficaz. Pero cierro el paréntesis. Bueno, creo que tenemos por ahí más o menos la vuelta de los diferentes principios y de la relación con los diferentes procesos y los diferentes estados de evolución del aparato psíquico. Son todos modelos para poder pensar cómo funciona el aparato. Recuerden, desde la neurona que buscaba la descarga inmediata, que esto queda equiparado a principio de inercia, o un modo primario del funcionamiento del psiquismo, emparentado con el principio del placer, que también busca la descarga inmediata de todo lo que genere displacer. Lo único que aporta el displacer ya es cualidad a esta cantidad. Aumento de tensión, aumento de displacer. Decremento de la tensión, sensación de placer. Y que todo esto no puede regir al organismo o al aparato, mejor dicho, no hay posibilidades de supervivencia si esto fuera lo único que gobierna al aparato. Para poder sobrevivir deben ser postergadas las descargas inmediatas
Y para eso hace falta más energía porque el aparato psíquico que puede frenar, detenerse, pensar, planificar un movimiento y llevar a cabo una acción, discernir qué objeto es el que necesito para aliviar esta necesidad, es un aparato psíquico mucho más evolucionado. Entonces yo necesito tener más energía. O sea que el principio de inercia no me alcanza, necesito mantener la energía. Principio de constancia, que puede quedar asociado al principio de realidad, que no es otro que una subordinada, una forma subordinada del principio del placer, pero que tiene cierto miramiento por la realidad. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo la acción específica, porque lo que corre riesgo es la vida. Bueno, espero que le haya sido útil este repaso. Pueden dejar sus inquietudes como para poder seguir conversando. En los comentarios en el video abajo pueden escribir preguntas y yo puedo responderlas. Y bueno, nos veremos la próxima.